¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita. Dios te bendiga grandemente. Pedro capítulo 1, versículos 19 y 21. Creo que es primera de Pedro. Sí, es primera de Pedro 2, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, siempre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros, siendo hijos de Dios, habiendo recibido la palabra del Señor, fuimos cambiados y transformados, y por eso estamos aquí. Nosotros tenemos una ascendencia de poder y real. Veamos en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos un linaje real de Dios. Nosotros somos escogidos de Dios para el reino. Somos reyes y sacerdotes, dice la Biblia en el Apocalipsis, el capítulo 5, el capítulo 1, versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que nos hizo reyes. Tenemos un linaje. Tenemos nosotros una realeza dentro de nosotros. Y eso opera cuando nosotros hemos recibido al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestro corazón. Aleluya. Y entonces tenemos un linaje escogido. Muchos de nosotros pensamos en linajes. En nuestra familia tenemos un linaje de un prócer de la independencia que consta en el monumento en la Plaza Grande a los próceres. Juan Jesús Guerrero. Mi abuelita era de apellido Guerrero. Aquí tenemos una prima Guerrero. Y casualmente, pues, yo encontré en una historia del Ecuador antigua de que Juan José Guerrero, él fue el que le sustituyó al marqués Juan Pío Montúfar en esa protesta, en esa junta
de libertad y del primer grito de independencia aquí en el Ecuador. Y resulta que este tatarabuelo nuestro, él le sucedió a él porque él renunció, porque el presidente de la Real Audiencia de Quito, que estaba sujeto al virreinato del Perú, este virrey tuvo que salir, tuvo que dejar el puesto que tenía de presidente de la Real Audiencia de Quito, porque esta junta se tomó el poder. Pero este presidente que fue depuesto pidió ayuda justamente al Perú y le mandaron de 2,000 a 3,000 soldados. Y la Real Audiencia de Quito tenía solamente 900 soldados, 300 con armas y el resto con machetes. ¿Cómo les parece eso? Entonces Juan Pío Montúfar pidió ayuda a Cuenca y a Guayaquil para que manden soldados y no les mandaron. Y cuando ya los soldados estaban en la Tacunga, los 2,000, 3,000 del Perú, renunció Juan Pío Montúfar y le delegó a nuestro tatarabuelo como presidente de la Junta. Y era el conde de Selva, Florida, Juan José Guerrero Macio. O sea, tenemos un linaje, pero ese linaje no es nada comparado al linaje en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. El apóstol Pablo dijo: yo, hebreo de hebreos, judío, enseñado a los pies de Gamaliel, del linaje de Benjamín, dice, de Benjamín. Pero todo eso lo tengo por basura por haber ganado a Cristo. Aleluya, aleluya. Entonces nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo más grande que nosotros podemos tener. Nos reunimos nosotros aquí justamente para oír la palabra de Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 1, ¿ya lo tienes? 1:3. 1:3, se me salió de aquí. Dice: bienaventurados los que leen y oyen la palabra de Dios. Mire, es una bienaventuranza. Al decir bienaventurados, quiere decir felices los que oyen y leen la palabra de Dios. Dos cosas. Y nosotros tenemos ese privilegio. Tenemos el privilegio de tener esta Biblia, este libro escrito, impreso en tinta, que nos ha bendecido tanto. En la iglesia del principio no tenían Biblia. No tenían todavía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento salió muchos años después. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían? La palabra hablada. Lo que el Señor Jesucristo habló. Y luego, pues sí, tuvieron los evangelios que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron, pero eso fue después. Y nosotros entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra del Señor Jesucristo, es el maná del cielo. Veamos Juan el capítulo 6, versículo 49 al 51. Juan 6, 49
aquí habla el Señor Jesucristo y dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Este es el pan, está diciendo el Señor, que ha venido del cielo este. Yo soy, el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo les parece, mis amados? El verdadero maná del cielo. Esto que tenemos aquí es el maná del cielo. Ese maná del cielo era un pan especial que caía cada día y lo recogían para alimentarse. Como 2 a 3 millones de judíos que salieron de la esclavitud de Egipto. La Biblia solamente cita que salieron 600,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Entonces calculamos unos 3, 4 por familia y viene a multiplicarse. Una gran muchedumbre, una gran multitud. Y no tenían alimento en el desierto. Clamaron a Dios, Moisés intercedió, clamó y cayó el maná del cielo. Todos los días caía. Y dice, era como unas hojuelitas, dice, como de vegetales, algo así era. No tenía mucho sabor. Y caía. Pero imagínense que la porción que ellos comían, ¿cómo habrá sido ese maná? No era cualquier alimento. Seguro que cada cosita de esas era lleno de proteínas, vitaminas, minerales, todo lo que ellos necesitaban para sustentarse. Pero ya se cansaron de ese sabor y dicen, ¿para qué nos has traído al desierto? Que dejamos nosotros el ajo, los pueros, la comida de allá de Egipto. Se quejaron delante de Dios. No tenemos carne. Y Dios le dio las codornices, le dio carne. Pero más que todo ese maná prodigioso que venía del cielo, es el maná del cielo, el Señor Jesucristo que vino a nosotros, para que nosotros comamos de Él. Aquí los discípulos y los que le seguían comenzaron a decir, ¿cómo es esto que yo voy a comer la carne del que no entendieron? Pero el Señor Jesús les da una explicación muy importante. Veamos el versículo 60, no está ahí. Le vamos a leer, yo voy a leer. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, aquí viene el versículo clave para el tema de hoy. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra del Señor Jesucristo y que está en la Biblia no solamente es papel y tinta, es espíritu. Y si nosotros comemos esta palabra, asimilamos esta palabra, nos estamos nutriendo poderosamente. Por eso es muy importante que conozcamos la palabra de Dios, que la comamos, la asimilemos y la guardemos. Leamos el Salmo 119, el versículo 105. ¿Qué dice así? Algunos sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias, guerrero. Guerrera de Dios. Aleluya.
O sea que la palabra de Dios es una lumbrera. Nos inspira y nos guía, nos alumbra en el camino para no tropezar, para no caer. Bendito sea el Señor. Aleluya. En Juan, el capítulo 15, versículo 3, leamos. Capítulo 15, versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo es eso? O sea, que es el maná del cielo que nos alimenta, que es lámpara a nuestros pies. ¿Y ahora qué más hace la palabra? Nos limpia. Alabado sea Dios. Nos limpia. Solo escuchando la palabra de Dios, recibiéndola, esa palabra que es espíritu, va a entrar a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y va a darnos vida. Y nos va a dar paz, nos va a dar fortaleza, y nos va a limpiar. Mire usted, la palabra del Señor limpia, nos purifica. Alabado sea Dios. Hebreos, el capítulo 4, versículo 12. Hebreos, el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es cualquier cosa. Si ese espíritu penetra hasta lo más hondo de nuestro ser, hasta lo más hondo de nuestro corazón, y hace su obra. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, o sea, ¿qué más hace la palabra de Dios? Dice que nos enseña. Es útil para enseñar, nos redarguye, nos corrige para instruirnos en justicia. Cuando usted está en alguna situación crítica en su vida y abre la Biblia y lee, allí el Espíritu Santo le va a guiar a que se pose los ojos en uno, dos o un pasaje bíblico para que usted sea redarguido. Para que usted sea corregido. Me ha pasado. Alabado sea Dios. Aleluya. O sea que la palabra de Dios nos levanta, nos renueva, nos restaura, nos libera. Usted está deprimido, está estresado, lea la palabra de Dios. Lo hemos experimentado. Y usted es levantado.
Y si tiene algo que tiene que renovarse, le renueva. Si tiene algo que tiene que restaurar, le restaura. Y también le libera. Alabado sea Dios. Bendita palabra del Señor. Es un arma contra el maligno. Efesios 6:17. Dice, hablando de la armadura de Dios que tenemos que estar revestidos, que comienza con el versículo 10, dice, en el capítulo 6 de Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, ¿cómo nos vamos a fortalecer? Aquí da 7 partes de esa armadura para fortalecerse. ¿Por qué dice? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha contra todo un ejército maligno de Satanás, que tiene toda una jerarquía militar contra nosotros. Entonces tenemos que estar revestidos de la palabra de Dios, revestidos de la armadura de Dios. Y una de esas que es para el tema de hoy dice, (17, 6:17) y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación. Eso es lo que a nosotros nos previene de que el maligno mande sus dardos, sus flechas de fuego contra nosotros en tentaciones, para que tengamos codicia, para que adulteremos, para que forniquemos, para que ambicionemos. Él está haciendo cualquier cosa para destruirnos a nosotros, para acabarnos. Pero nosotros debemos estar bien revestidos de esa armadura de Dios y tomar esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cristo es el verbo y es la palabra de Dios. Juan, el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Quién es ese verbo? Verbo o palabra es lo mismo. Cristo. Cristo es la palabra. La palabra es Cristo. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios tiene que entronizarse en nuestro corazón. Hay que guardar la palabra en nuestro corazón. Juan, el capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor Jesús. ¿Qué significa eso, hermanos? Memorizarle la palabra. Guardar en nuestro corazón, memorizar la palabra de Dios. Es muy importante, o sea, que no solamente hay que oír la palabra, no solamente que hay que leer, sino también guardar la palabra. Memorizar, hermanos míos, porque cuando usted memoriza en alguna situación que usted la necesite, esa palabra va a salir. Estaba yo viajando en una misión en Estados Unidos de costa a costa, del este al oeste, comenzando desde Miami, Nueva York, atravesamos todo Estados Unidos con un misionero que me invitó, y llegando a California, él se fue más al norte, se fue a Washington State, y yo me quedé en Los Ángeles para verle a Kathryn Kuhlman. Y estaba solo y sin dinero. Alabado sea Dios. Yo vivía por fe ahí. El misionero me dijo, te vas a quedar aquí, toma $100. Nada. Y Dios me prohibió.
Me proveyó para todo, hospedaje, todo en el tiempo que estuve ahí en Los Ángeles, California. Pero tuve temor. Yo no conocía este versículo de Isaías 41:10, no sabía. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy. Amén, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Margarita, eres guerrero también. Aleluya, gloria a Jesús. Esa palabra yo no la conocía, sino que abrí la Biblia 41:10 de Isaías. Ay, y eso me fortaleció. ¿Y cuántas otras palabras que Dios nos da en situaciones críticas? Por eso tenemos que memorizar la palabra de Dios. Salmo 19, 1 al 3 creo que es. Puedes buscarla. No está en la polla. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y al extremo del mundo su palabra. Aleluya. Esto está hablando de una central de comunicaciones que tiene Dios. Y desde esa central manda, emite la palabra. El que está con las antenas levantadas, el que está sintonizando su canal, va a escuchar la palabra que Dios nos está dando de día y de noche. Él nos habla a todo momento. Y está hablándonos cuando nosotros más lo necesitamos. Pero como no estamos con las antenas puestas, no oímos su voz. Margarita, la esposa de mi hermano Osvaldo, a la entrada me dijo, ¿y cómo te fue en el ayuno? Le dije, bien. Pero en ese ayuno Dios no me habló, sino después. Ese ayuno que yo hice fue para la conversión de mi último hijo de los 7, de David, que es el único rebelde que hasta ahora no se convierte, ya tiene 42 años. 42, Dios mío, ¿cuándo? Aunque sea después de yo muerto, se ha de convertir. Es mi fe. La otra era para que Dios me guíe a comprar una finquita por ahí o por donde Dios quiera. Y la tercera para que yo haga el proyecto de Golden Age Circle, el círculo de la edad de hora que vengo años anhelando eso. No recibí ninguna respuesta. Llego a la casa porque tuve que regresarme. Pasé una semana allá en ese retiro lindo, hermoso, un campamento que se llama Bella Vista, y en realidad una vista hermosa de los montes. Es por Urcuquí, por allá cerca de Salinas, de Pablo Arenas, cerca de Ibarra. Lindo el campamento. No recibí nada. Ahora dije, bueno, está bien. Llego a la casa porque tenía que venir para revalidar mi licencia de conducir que se vence el 27 de julio. Hoy día se venció. ¿Ah? Ayer era 27. Hoy es 28. Se venció. Ahora voy a manejar por fe. Aleluya. Estoy en el trámite. Y para eso me vine. Y estando aquí en la casa solo, porque mi esposa está en Miami con el Daniel y Rosanita, solo. Mi esposa quería que me vaya, la Rosanita nos invitó para ir allá a la casa donde ella. Pero le dije, no, mi amor, yo no me voy, yo quiero hacer ese ayuno que vengo desde hace años queriendo hacer ese retiro. Porque yo sé lo que significa un retiro.
El retiro significa que usted se abstiene de alimentos en ayuno y usted está solo con Él. No tiene interrupciones, nada de televisión, ni creo que el teléfono tampoco, o apenas que ver que algún mensaje, alguna cosa, creo. Nada de eso. Solamente la oración, la palabra de Dios se acabó. Para oír la voz de Dios, pero no oí nada. Y regreso acá a Quito, a la casa y estoy ahí. ¿Para qué vas a hacer ese proyecto cuando ya tienes 85 años? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? No es fácil tratar con ancianos. Mi prima sabe tratar a la ancianita prima que nosotros tenemos, sabe. Difícil, no es fácil. Y vivir en comunidad no es fácil. La iglesia no es fácil. A mi edad de 85 años, viene un despertar. Porque yo venía todo esto, tengo que hacerlo, es que tengo que hacerlo, es que tengo que hacerlo. ¿Para qué? En realidad digo, para meterme en problemas. No, todavía no. Si tuviera 10 años menos, tal vez sí. Yo le cuento a mi esposa, le digo esto, qué bueno, dice. Ni siquiera tienes la edad de los malditos para que hagas. 61 años. 62. Bueno. Así me dijo, ni siquiera tiene, bueno, dice que tuviera 70. Bueno, ya, 10 años menos. Okay. 85 años. En realidad digo, qué alivio, hermanos, qué alivio. No me había dado cuenta de eso. Se destapó mi entendimiento y tuve paz. Se acabó. La finquita, si Dios quiere, vamos a comprar. Estamos buscando todavía, no la encuentro. Pero hasta de eso ya, si quiere bien, si no, también ahí queda todo. Mire lo que es. Qué alivio, qué paz que me dio. Amén. Y a todos los que le contaba decían, sí, claro, vale. Entonces, amados hermanos, recibamos la palabra del Señor. Guardémosla, atesorémosla en nuestro corazón. El que me ama guardará mi palabra, dijo el Señor Jesucristo. Creo que todos le amamos a Él, guardemos la palabra, aprendámonos de memoria, Salmo 23 de memoria, Salmo 121 de memoria, y cualquier otro salmo, cualquier pasaje bíblico de memoria, amados. Y no solo esto, amados míos, enseñemos a nuestros hijos a que aprendan de memoria la palabra. La palabra de Dios es real. El Señor Jesús le venció con la palabra a Satanás en la tentación. El Señor Dios de los cielos y de la tierra creó los cielos y la tierra con la palabra. Y dijo la palabra que se haga y fue hecho. Porque la palabra de Dios tiene mucho poder, como nuestra palabra también. Pongámonos de pie, queridos míos. Aleluya, aleluya. Démosle gracias a Dios por oír la palabra del Señor. Gracias, papito. Alabado sea tu nombre. Papito lindo del cielo. Tenemos que agradecerte por la palabra. Tu palabra es verdad. Es espada de dos filos que penetra hasta lo más hondo de nuestro ser. Es la palabra que nos alumbra. Es la palabra que nos vivifica, que nos da vida y vida eterna. Es la palabra que nos alimenta, nos limpia, nos redarguye, nos instruye. Tu palabra es verdad. Es la única verdad aquí en la tierra. El resto es falso. No es verdadero. Tu palabra es verdadera. Esto es lo que da vida y nos va a dar vida eterna, nos va a llevar al cielo.
Permite que podamos aprender la palabra, asimilar la palabra, digerirla, meditarla, no solamente leer por leer, u oír por oír, guardarla, escribirla si es necesario, porque la palabra escrita tiene poder. El Señor Jesucristo dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. La palabra está obrando este momento, este instante, porque es espíritu. Está entrando a nuestro corazón, está tocando nuestro corazón este momento. Recíbalo. Al decir la palabra, es el mismo Señor Jesucristo, es su espíritu. No la tengamos en menos, no la descuidemos, no la dejemos por ahí a que se empolve, no. Léala. Y saben, mis hermanos amados, la palabra hay que leerla todos los días. Haga una rutina, apenas se despierta, ora un poquito, lea la Biblia y siga orando, intercediendo, bendiciendo a su familia, orando por cada uno de los suyos para que el Señor los libre de todo mal, para que no nos deje caer en tentación. Es una oración que tenemos que hacerlo todos los días. Por eso en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La palabra de Dios debe darnos hoy, todos los días. Y dice, y no nos metas, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal todos los días, porque no sabemos el mal que nos sobreviene o nos puede sobrevenir, hermanos. Si tiene que reconciliar algo con el Señor, es probable que esa palabra está obrando en usted, haciéndole ver que algo tiene que confesarle a Dios, hágalo ahora. Gracias, papito, por tu bendita palabra. Gracias por tu amor inconmensurable. Gracias por la salud física y espiritual. Gracias, Señor, por una mente clara que tenemos, que nos has dado. Gracias, Señor, por el dominio propio que nos da tu palabra. Tu palabra también nos da dominio propio de lo que estoy recibiendo este momento. Si es espíritu, no es un espíritu de temor. El espíritu de temor no es el de Dios, porque el espíritu de Dios es de amor, de poder y dominio propio. Disciplina, orden, dominio. Nada nos hará caer, nada nos dominará, nada. Ninguna adicción, nada, ninguna tentación. Somos sobrios y valientes, porque venimos del valiente de Israel, Jesucristo, el Señor que venció. Por eso la palabra de Dios dice, más que vencedores. Somos más que vencedores. No nos dejaremos amilanar por nada. Saldremos adelante. Gracias, Señor. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos escribas al siguiente correo electrónico. Y si vives en Quito, Ecuador, visítanos en esta dirección. Tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana nuestro culto. Que Dios te bendiga grandemente.